Mil mensajes. Hoy estamos con el número 496. Y este número nos hace pensar. Y nos hace pensar que incluso ha existido en los últimos años un cambio de forma de pensamiento. Y entonces esto es y nos resulta realmente importante para poder explicar cómo pensaba una gente quizás hasta hace pocos años, cuál era un mecanismo de pensamiento muy importante que lo podemos llamar ahora pensamiento lineal, ese pensamiento que se fundamentaba en que todo tenía una causa y tenía una consecuencia, que a toda acción se le planteaba una reacción, pero que con el mundo actual, el mundo contemporáneo, el mundo de todos los avances científicos, tecnológicos, sobre todo de la última mitad, lo último inclusive de la última década y de que del siglo XX y de este comienzo del siglo XXI, hemos encontrado que hay una forma nueva de pensar y ojalá que logre explicarme bien, porque para mí es fundamental entenderlo, entender a esos nuevas y sobre todo entender a esas nuevas personas que muchas veces buscan nuestra comprensión y no la hallan porque quizás hay dos tipos de pensamiento. Ese pensamiento yo llamo ese pensamiento antiguo, que era el pensamiento lineal, que planteaba toda una serie de reflexiones, de conductas, en los cuales la gente podía establecer un comienzo y podía inclusive planificar muy bien un final, porque no se conocían tantas las contingencias que podían suceder, no estábamos tan interconectados, pero que ahora en este mundo, en el mundo actual, y tendemos, creo, que cada vez más a tener un pensamiento en red, que inclusive el pensamiento en red se queda algo corto porque es un pensamiento en donde cualquier punto se puede unir con cualquier punto. Y entendemos, como lo decían muchos filósofos desde hace mucho tiempo, que todo está conectado con todo, que todo hecho de la naturaleza humana, en donde está incluida la cultura y estamos incluidos nosotros, todo tiene conexión con todo y que parte de la inteligencia humana está precisamente en buscar esas relaciones que hay entre una y otra cosa y establecer las relaciones, y a eso lo llamamos generalmente inteligencia. Cuando nos damos cuenta que todo está conectado con todo, y decía que se podía quedar un poco corto porque inclusive no es a un solo nivel, sino que es a todo nivel, entonces nos podemos imaginar únicamente para entender lo que estoy tratando de explicar es que no es una hoja de papel en donde varios puntos, sino que es como una especie de cubo que tiene profundidad en el cual nosotros podemos entonces interrelacionar en diferentes planos diferentes puntos. Y aquí entonces ese pensamiento que era lineal o que pensábamos o que nos explicábamos fundamentalmente como lineal, se ha vuelto un pensamiento de red, un pensamiento en donde todo está conectado con todo. Y esto va a hacer entonces que el pensamiento actual es un pensamiento de red, es un pensamiento en donde con simple poner usted dos elementos que a lo mejor no tienen ninguna conexión en apariencia, encuentre y lo ponga en un buscador de internet y probablemente le aparezcan algunos o muchos reflexiones, muchos documentos, muchas investigaciones acerca de esa relación. Y entonces eso es precisamente lo que hace que ese pensamiento lineal y este pensamiento de red se aborden de manera completamente diferente y que parte del crecimiento de la evolución humana desde el punto de vista del pensamiento está en esa capacidad para comprender y manejar de esas relaciones de red en donde todo está conectado con todo y que por supuesto complejiza mucho la vida. Quizás la vida era mucho más sencilla cuando pensábamos que a un estímulo le venía una respuesta y que probablemente la gente, por algunas características, podía hacer una planificación estratégica con una ausencia casi total o controlando las contingencias que había, pero que en los actuales momentos se hace realmente
un trabajo mucho más complejo. Para mucha gente que no entiende este tipo de pensamiento, se le torna realmente casi imposible por lo complicado, ya no es complejo, sino complicado, y que probablemente es lo que hace que cada día el ser humano intelectualmente y tecnológicamente avance muchísimo más y que nuestro crecimiento intelectual sea inclusive mucho más importante y se haya aprendido mucho más en los últimos años que en todos los siglos anteriores. Este número, el 496, de ver la vida, de ver toda la vida, todas sus relaciones, la naturaleza como una gran red, creo que es un pensamiento que nos puede hacer mucho bien si entendemos que todo está conectado con todo y que si nosotros lo entendemos, entonces podemos ser, en teoría y en la práctica, mucho más inteligentes. Este es el número 496 de los 1000 mensajes. Nos encontramos en el próximo número.